tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Voz Ciudadana. Los acompaña Mario Bryce. Y digo especial porque la época del terrorismo, en los años 80, en los años 90, pues ha sido las peores épocas del país en cuanto a la violencia, en cuanto a los hechos que ocurrieron. Pero frente a estos actos de estos grupos armados, hubo gente que trabajó mañana, tarde y noche por acabar con este mal. Un mal que no solamente se daba en la capital, sino en cada uno de los rincones del país. Pero ¿cuáles son los retos que de hoy en adelante tienen, sin duda, pues los colegios? Hay que, dentro de la educación escolar, tratar el tema de cómo se luchó contra el terrorismo. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Qué es lo que dejaron los terroristas en el país? Pues para hablar sobre ese tema vamos a estar con nuestros invitados el día de hoy, a una heroína a la cual yo respeto y quiero mucho también, y lo tengo que decir así al aire, suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, ex suboficial, bueno, ya en retiro, ¿no? Una de las 82 agentes que puso el pecho, puso el corazón del Perú frente a estos grupos genocidas, y se trata nada más y nada menos que de Ana Cecilia Garzón, más conocida como Gaviota. Gracias. Un trabajo de inteligencia que, si ustedes leen la historia, y quizás con Gaviota vamos a poder conversar también ahora un poco sobre un poquito pasajes de lo que fue esta nefasta época, pues nos pueda más o menos ilustrar. Y está también con nosotros Idel Wexler, conocido por haber sido ministro de Educación, también un gran docente, con quien vamos a conversar sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con la educación del país camino al Bicentenario. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por venir a Voz Ciudadana. Bueno, para esto también hay que informarle a la gente que el Congreso de la República tiene una oficina de participación ciudadana en donde se viene desarrollando el programa Terrorismo Nunca Más. Y Gaviota, ¿no? Ana Cecilia, está desarrollando estas charlas que es de Terrorismo Nunca Más en las diferentes escuelas. Ana Cecilia, querida, por favor, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación y estamos para decirles pues que estoy trabajando en el Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana, de lo que se llama el programa Terrorismo Nunca Más. Quería que nos cuentes, por favor, en qué consiste básicamente pues este programa de Terrorismo Nunca Más y a dónde se están dirigiendo. El programa se consiste en que hacerles conocer a los jóvenes que la barbarie que cometió el terrorismo de los años 80 y 90, y que ellos sepan, porque es parte de la historia del Perú, que ellos deben de conocer y que realmente sepan cuántas pérdidas humanas y cuántas pérdidas materiales hubo y cómo fue que Sendero fue trabajando poco a poco en provincia y llegando a la capital. Entonces ellos tienen que saber, sensibilizar, que sepan la barbarie terrorista, que nefasto fue para nuestro país, realmente doloroso, pero nosotros seguimos y estamos yendo a las provincias, estamos yendo a los sitios más alejados y también a los colegios, instituciones, las mismas escuelas de las policías militares, de las Fuerzas Armadas, estamos yendo a hacerles conocer lo que fue pues el terrorismo, ¿no? En nuestras épocas. Es importante también conocer desde pues la parte educativa cuánto se ha avanzado en pues introducir dentro de la currícula también, ¿no?, el tema de Terrorismo Nunca Más y contar pues la historia de cómo sucedieron los hechos durante estas décadas. Sí, es muy importante tocar este tema porque pareciera que algunas generaciones no tienen conciencia de esta violencia nefasta que desarrollaron Sendero Luminoso con su líder o con su cabecilla, Abimael Guzmán, y el MRTA con Polay. Y en ese sentido, en el currículo generalmente se estudia en el área de Historia, Geografía y Economía, en cuarto y quinto de media, cuando se estudia los hechos
de la historia contemporánea, donde muchos de los actores están vivos y entonces a veces genera una polémica porque hablar de los actores que están vivos a veces lleva a esta discusión tan compleja si es conflicto interno, guerra interna o si es fenómeno terrorista. Durante los 6 meses que yo he sido ministro, hemos trabajado para que en el currículo, que es una propuesta que hemos dejado al ministro actual, el señor Alfaro, para que el tema del fenómeno terrorista se estudie desde quinto de primaria hasta quinto de media. En primaria hay un área que se llama el área personal social. Y de primero a quinto de secundaria un área que se llama desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y de lo que se trata es de trabajar con los alumnos 3 aristas del tema. Primero, que lo que ha ocurrido en el Perú es un fenómeno terrorista encabezado por Sendero Luminoso y el MRTA, y los alumnos deben conocer el gran daño social, psicológico, económico que generaron a la patria. Pero por otro lado, hay que estudiar cuáles han sido los protagonistas. Y ahí hay que hablar con toda claridad del papel que jugó las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, como por ejemplo el caso de Cecilia. También es importante, y esta pregunta va para ambos, ¿no? Porque no solamente en el colegio se les tiene que hablar, sino también desde el hogar, desde la casa, ¿no? A las nuevas generaciones. Porque ya los que tienen 18, 19 años, pues ya uno supone que los padres que han pasado esa época ya tienen que saber qué significa pues el terrorismo, ¿no? O sea, cómo desde el hogar los padres tienen que también comenzar un poco a pues enseñarles, a explicarles, ¿no? Porque a veces no les cuentan o no hay diálogo. Quizás se ha perdido esa comunicación. Exactamente. Cuando hablábamos de las acciones terroristas y de los grupos terroristas y hablábamos también de los protagonistas que hay que mencionarlos, en el caso, por ejemplo, decíamos de Gaviota, también hay que establecer no solamente los que participaron decididamente de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, sino muchos líderes sociales, alcaldes, los ronderos, etcétera, etcétera. Pero el otro tema que a mí me parece fundamental es que en este tema del fenómeno terrorista también los alumnos tienen que conocer, para que no se vuelvan a repetir, que en el marco de la lucha antiterrorista también hubieron actos de violación a los derechos humanos que no pueden volverse a repetir. De tal manera que en estas 3 vertientes, yo creo que el fenómeno terrorista, con ese nombre, hay que trabajarlo en las escuelas y también en el lugar a la cual se refiere tu pregunta. Pero no solamente es una cuestión cognitiva, de saber el conocimiento, la historia. Hay que generar una cultura de paz en los chicos. Hay que generar una búsqueda del diálogo, del entendimiento, de la concertación para resolver los conflictos. Y que la violencia, la agresión no conduce a nada, sino a la destrucción del tejido social y a la destrucción también de la patria, y ese es que el su diálogo, máxima expresión claro, fue el terrorismo. Y ese es el diálogo, Cecilia, que se da dentro de estas charlas, ¿no? Sí, esa concertación, ¿no? El explicar. Y hablarle es una cultura de paz. También le hablamos de una cultura de paz a los jóvenes. Y que realmente deben saber. Sí, se les habla también del programa terrorismo y una cultura de paz que ellos deben conocer. Y aparte que justo estás hablando tú, es que también hay mucha desidia de los padres que no hacen conocer a los hijos, porque realmente es compromiso de ellos también decirle a los jóvenes qué fue lo nefasto que fue. Entonces, por eso que ahora el Congreso está preocupado y estamos yendo y estamos trabajando en conjunto para irnos a los sitios más rincones, yendo a los colegios de tercero, cuarto y quinto, porque ellos ya salen del quinto más
que salen a la universidad y por lo menos ya sepan qué era el terrorismo en esa época, cuánto daño hizo y que por lo menos no los capten. Claro. Entonces, que ya sepan, le pasamos videos, damos testimonio de vida, en el cual yo doy mi testimonio, tenemos también testimonio del Blay también, de la niña símbolo también, y también el que ha estado también secuestrado en la embajada de Japón. Tenemos varios testimonios vivos que estamos dando para que ellos conozcan realmente de nosotros mismos esto, ¿no? Ahora que hablamos de la cultura de paz, en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que fomenta esta cultura de paz en la educación básica regular del congresista Mario Mantilla, ¿no? Sí. Este artículo, por ejemplo, el artículo 1 del objeto de la ley, tiene por objeto incorporar, ¿no?, en una ley que es la 28044, la Ley General de Educación, el principio de la cultura de paz como mecanismo para promover valores, ¿no?, que se han perdido, actitudes y comportamientos que rechacen todo tipo de violencia, así como promover la incorporación en el currículo nacional de educación básica regular, la enseñanza de la cultura de paz y contar la historia como debe de ser, ¿no, doctor Wexler? Porque desde luego no se cuenta a medias, ¿no? Y a veces, muchas veces a los buenos, que en su momento pusieron la camiseta y el pecho por el Perú, pues se les deja como los malos. Claro, lo que pasa, y lo digo con la mayor claridad, para los que somos educadores, para los maestros, es que hay en algunos sectores un debate, yo diría, ya muy largo. Se llama conflicto interno, guerra interna, terrorismo. Creo que está claro que ha sido un fenómeno terrorista. Y entonces, en esa discusión, los materiales educativos, el currículo, no permite avanzar, porque si tú lo dices de una manera, se opone un sector. Lo dices de otra manera, se opone el otro sector. Cuando creo que todos estamos de acuerdo que hay que generar en los alumnos una cultura de paz, hay que generar en los alumnos un rechazo a la violencia, y a eso se hace a partir del conocimiento Así es, de estos efectos en las ¿no? últimas décadas del siglo XX. El problema está, y vamos a ir a las encuestas ahorita, perdón que lo interrumpa, doctor Wexler, vamos a ir a las encuestas a ver qué es lo que entiende la gente en las calles, ¿no?, sobre terrorismo nunca más, ¿no? Y de qué forma en las escuelas pues les están dando también este tipo de educación. Pero hay que ser muy sinceros. Y en esto digo, ¿no?, cuando se habla de terrorismo hay muchos que se quedan callados y no dicen nada. Pero hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Porque no podemos quedarnos callados, ¿no? Vamos a un corte, vamos a las encuestas y volvemos. Usted que ha pasado la época del terrorismo, ¿de qué forma le explicaría a su hija, conforme vaya creciendo, de que eso no puede volverse a dar? Bueno, enseñándole a respetar al prójimo, enseñándole a ser justa en lo que ella hace y a tomar decisiones más asertivas en cuanto a su proceder con la naturaleza, con su propia persona y, ¿por qué no?, con la patria. ¿Ya en el colegio están introduciendo este tema, por ejemplo, dentro de los cursos? No, todavía no. Solamente se habla de seguridad ciudadana, ¿no? Pero todavía no se entra ya en lo que es el terrorismo, o lo que fue el terrorismo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo, pues, porque ya que queremos que venga la violencia, ya no. Tanto primario y secundario, eso es lo que se necesitaría en esos dos niveles, ¿no? Para que sepan, pues, nuestros jóvenes la verdadera historia, más que nada. ¿Usted? Eso en los colegios, con educación cívica, moral y religiosa, y que se cumpla el decálogo de Moisés. Los niños tienen que aprender y tienen que conocer lo que ha sucedido en el pasado. Bueno, creo que se debe masificar más en las instituciones educativas, ¿no? De repente de entrar allá en lo que es el terrorismo, explicar lo que es el terrorismo, las ideologías, lo que en un principio pues habían marchado, ¿no?
Continuamos en Voz Ciudadana con el tema de los retos en la educación escolar contra el terrorismo y también pues, sobre el programa que parte de aquí, del Congreso de la República, de Terrorismo Nunca Más. Estamos con nuestros invitados, Ana Cecilia Garzón Gaviota, pues suboficial superior de la Policía Nacional de Perú en retiro, quien fue partícipe de, pues, de toda, se podría decir, el desarme, la desarticulación, ¿no?, de todos estos terroristas que causaron tanto daño en la década de los 80s y los 90s, y también el exministro de Educación, Ian Wexler, a quien quería hacerle una pregunta sobre estos maestros, doctor Wexler, infiltrados, ¿no?, en algunos centros educativos, muchas veces en universidades también. ¿Cómo se ha trabajado, por ejemplo, para la identificación de cada uno de ellos? Bueno, en el año 2010 yo era viceministro y recuerdo que se sacó un decreto supremo para que aquellos maestros que tenían condena por terrorismo no trabajaran en las aulas. Sin embargo, ahora como ministro me llegó la información que existían 450 en el magisterio y que tenían condena por terrorismo. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar con el Poder Judicial y hacer las evaluaciones, llegamos a que habían alrededor de 73. Esos 73 logramos que salgan de las aulas y se demoró como 3 meses. Esto en mérito a la ley de reforma magisterial, donde un maestro no puede ser docente cuando tiene una condena por terrorismo. Sin embargo, tengo entendido que ahora el ministro Alfaro encontró otra cantidad de terroristas que creo que no superan los 20, porque la mayoría eran por temas de acoso sexual, violación sexual, etcétera, etcétera. Lo importante es que no puede haber en el aula personas con una mentalidad violentista. Y por otro lado, es importante trabajar con los maestros para capacitarlos de cómo tratar este tema. El gran valor de la paz, del respeto mutuo, de los afectos entre la gente, de la búsqueda de las soluciones a través del diálogo, de la concertación, requiere toda una dinámica orientada a trabajar los valores democráticos. Y eso requiere no solamente tener un buen currículo, tener un buen texto, sino tener maestros preparados para trabajar en esa direccionalidad. Y eso es lo que hay que trabajar en el ministerio de manera permanente. Y ya dejar de estar discutiendo cómo se llama esto, por aquí, por allá, porque eso no nos permite a los educadores trabajar. Claro, sí, pues, porque realmente, bueno, se ha visto, y como dice el señor, realmente ha habido profesores pues que todavía están con condena y sin embargo están trabajando, ¿no? Claro. Pero inclusive pues el Congreso estaba dando leyes con relación a lo que es la apología, ¿no? Que son 35 años quien haga apología al terrorismo. Está también pues lo que son sentenciados. En el sector público al menos no pueden, y en el sector público no pueden ejercer ni un cargo, ¿no? Claro. Se está dando esas leyes. Entonces se está trabajando, el Congreso está trabajando para poder detectar, pues, ¿no? Cualquier actos o quien haya sido o esté con condena terroristas, ¿no? Ahora, hay un tema también que acá preocupa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en alguna época se liberaron terroristas, no existían muchas marchas, ¿no?, como se pueden ver ahora. Pero cuando se tratan otro tipo de temas, muchas veces, pues sale medio Lima, creo, a marchar a las calles y hacen destrozos, ¿no? ¿Por qué? O sea, está bien, se hablaba del miedo, ¿no? Claro, pero ahí se están infiltrando, pues pero es una manera de... Es una manera, claro, ¿no?, de infiltración, ¿no? Entonces, doctor Wexler, nosotros queríamos pues conocer también, ¿no?, la metodología de trabajo que se podría llevar de aquí en adelante. Claro, sí, pero eso nos debe llevar a que no solamente tenemos que concentrar el trabajo de una educación para la paz y contra el terrorismo en las escuelas. Ahí hay que trabajar.
pero hay que trabajar también en el sistema universitario. Ajá. Hay que trabajar en los lugares más empobrecidos. Más alejados. En la zona del Braille. Claro. Y hay que buscar presencia de los partidos políticos democráticos en los sindicatos, en las diferentes organizaciones sociales, en las universidades, para poner en juego el debate permanente a favor de la democracia, a favor de la paz, a favor de la búsqueda de una sociedad solidaria, una sociedad con justicia, una sociedad con bienestar social. Porque el problema está en que si le queremos acumular todo a la escuela, no es suficiente. Hay que tener personas que contrapongan a esta ideología terrorista una ideología democrática, una ideología ciudadana, una ideología por la paz. Y ahí este programa lo felicito porque va ahí a estos sectores. Claro, este programa la intención es... Claro, pero no solamente vamos a los colegios, vamos a las universidades, a los institutos. Claro. Estamos yendo también a las escuelas policiales, militares. Estamos llegando a todos los sitios porque realmente ellos han sido jóvenes, no han vivido la violencia que hemos vivido nosotros y desconocen totalmente lo que se ha vivido. Entonces, esa es la importancia, ese compromiso que tenemos todos nosotros, el Congreso y todos nosotros para poder llegar a todos los jóvenes. Gaviota y Mario, cuidado en no dejar estos espacios sociales para que algunos que tienen ideas violentistas aprovechen a veces los problemas sociales, los conflictos laborales y aprovechar para generar el germen de ideas terroristas. Entonces hay que trabajar en el mundo de la lucha ideológica, política y democrática. De acuerdo. En medio de la democracia trabajar, ¿no?, con un ánimo de paz y que esto no se vuelva también se le habla, repetir, como le digo, la cultura de paz para, con lo que usted dice, contrarrestar eso, ¿no? Se está hablando y también, pues, si hacemos preguntas y por lo menos se acaban las dudas y nosotros las respondemos. Entonces, eso también, no queda en duda en ellos, entonces sabemos responder esto. Entonces, esos por lo menos ya los jóvenes ya tienen una idea clara de lo que realmente pasó, ¿no? Ahora, es importante, por ejemplo, la vez pasada conversando también con un ciudadano, ¿no?, en la calle, cuando uno pues está caminando, le hacía una pregunta y le digo, ¿sabes? ¿Tú qué piensas del terrorismo, no? O sea, ¿tú viviste la época del terrorismo? Me dice, sí, claro que sí. ¿Y ahora cuál es el problema? La corrupción, ¿no? Por ejemplo. Ok, la corrupción. No, pero te estoy preguntando sobre el terrorismo. No, es que obviamente esas personas, ¿no?, resentidas, que estaban no lejos y que veían no prosperar todo, como se dice, todas sus intenciones, todo lo que ellos se proyectan en el futuro, con ese resentimiento formaban, pues también... son excusas. Pero esas son excusas. Esas son claro, excusas. lo que pasa es que hay que analizar el tema psicoanalíticamente. Mira, las personas, todos en general, comenzamos a llenarnos de desasosiegos, de frustraciones, de carencias, de falta de atención en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo social. Y van acumulando una serie de frustraciones y de indignaciones, para usar un término de ahora. Entonces, la educación lo que tiene que hacer es generar espacios para que las personas verbalicen sus malestares, sus fastidios y las frustraciones. Porque si no, eso se convierte en agresividad. Quien no sabe controlar, pues, claro, sus instintos, ¿no? Y no solamente en agresividad, sino que se puede convertir en violencia y después en acciones terroristas. Entonces, no solamente hay que trabajar el tema desde el punto de vista social, histórico, económico, sino también desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista psicológico, para que las personas no encuentren en este camino de violencia, de terrorismo, la manera de expresar sus malestares internos y su desasosiego. Por ejemplo, con este tema de la corrupción.
donde algunas voces han promovido banderas negras, el escudo nacional negro, lo cual... Hasta la olla y el martillo que empezó a salir por claro, ahí, pero ya esas son, como usted dice, gaviota excusa, ¿no? Ya, lo cual, si bien hay que manifestar nuestra indignación ante la corrupción, hay que tomar medidas severas. Tranquilas, sobre todo. No debe haber impunidad para los corruptos. También tenemos que reforzar los valores nacionales. Correcto. Y fortalecer nuestra peruanidad, porque como dice Padre, el Perú es más grande que sus problemas. Podríamos realmente seguir hablando del tema, ¿no? Algo más interesante. Gaviota, una invitación, ¿no?, a que participen de este programa de Terrorismo Nunca Más. ¿Cómo pueden los jóvenes, por ejemplo, participar? Ahí nosotros pues estamos trabajando con este programa de Terrorismo Nunca Más. Es decir, que entren a la web del Congreso de la República del programa Terrorismo Nunca Más y solicitarnos por intermedio para poder ir a los colegios, a los institutos, Fuerzas Armadas, a todos estamos llenos a ir a todos sitios. Y es totalmente gratuito, no les cuesta nada. Entonces nosotros vamos y enfocamos y damos testimonio de vida directamente. Entonces pasamos los videos de lo que fue, lo nefasto que fue y como le vuelvo a repetir, son testimonios directos, ¿no? Y que tenemos un compromiso con todos, ¿no? Y que realmente por los jóvenes, por el futuro del país, y es tarea de todos. Todos tenemos acá una responsabilidad. Entonces todos tenemos que trabajar por un solo objetivo, ¿no? Por los jóvenes y por ustedes, más bien, ¿no? Es el Grupo Especial de Inteligencia GI. Grupo, ¿no? Todos nosotros, todos hemos trabajado, los 82 hemos trabajado ahí, ¿no? Verdaderos héroes. Claro, hay que reconocer ese reconocimiento fundamental del GI, en este caso de Gaviota y tantos policías, militares, pero también reconocer a líderes y grupos de la sociedad civil Así es. que participaron para terminar con el terrorismo. Correcto. Y entonces hay que ver el tema de manera global y creo que hay que buscar formas de contacto entre todos los actores políticos, sociales, educativos, para que no se vuelva a repetir. Para que el terrorismo nunca más. Para que el terrorismo nunca más. Así es, terrorismo nunca más. ¿No? Muchas gracias a ambos, muchas gracias a muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Wexler. Y bueno, y ustedes jóvenes que están viendo Congreso Televisión, que están viendo Voz Ciudadana con este tema que puede realmente durar muchísimo más. Si ustedes ahora pueden caminar por Tarata, que es tan bonito en Miraflores, ustedes no podían imaginarse lo que en la década de los 90 podía ser esa calle, que terminó totalmente solitaria y destruida. Y con mucha gente que perdió la vida, ¿no? Y no solamente ahí, sino en cada centro comercial, en cada parque, en cada banco, en cada lugar, ¿no? Así como ustedes ven en el Medio Oriente, tal cual. Así que nos vemos en una próxima ocasión.